Buenas tardes, como les comentaba, vamos a iniciar con el tema que nos corresponde hoy, que es la multiplicación de fracciones y también tratar de acercarnos un poco al significado de multiplicar una fracción por otra fracción o bien a la hora de multiplicar una fracción por un número entero, ¿verdad? Algo muy importante cuando se trata del tema de fracciones y en general de cualquier otro tema en matemática es el tener claro cuál es el significado de la operación que representa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la importancia de eso, verdad? Primero porque las operaciones las pueden hacer ustedes en la calculadora, como ya vieron. ¿Qué es lo que realmente es relevante en el caso de matemática? Pues que esas operaciones en un contexto que tengamos que aplicarlo, eh, conozcamos qué significa, ¿verdad? Eh, Algunos les ha pasado que tal vez saben multiplicar, pero resulta que cuando tienen que aplicar una multiplicación en un contexto, en una operación de que fueron a la pulpería y tienen que dar un resultado, resulta que se les dificulta. Entonces, siempre es importante tener claro que no es solo la operación lo relevante, sino el cómo esa operación en un contexto real se puede aplicar. Entonces, esas dos partes son igual de importantes y siempre hay que llevarlas de la mano. Tener claro que no es solo multiplicación, sino también lo que es el que me representa. Listo. Entonces, cuando necesitamos multiplicar fracciones o números racionales en su forma fraccionaria, lo primero que vamos a tener que ver es cómo se resuelve la operación, ¿verdad? Una forma simbólica para referirnos a esa operación sería utilizar letras. Entonces, podríamos hablar de que una expresión o dos expresiones en su forma fraccionaria, digamos a sobre b, lo tenemos que multiplicar por otra que tenga la forma c sobre d. Para hacer esa multiplicación, lo que se hace es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Eso es de la forma de utilizando los términos que reciben las partes de la fracción. Ahora, ¿qué es lo que habitualmente decimos? Bueno, el de arriba lo multiplicamos por el de arriba y el de abajo lo multiplicamos por el de abajo, ¿verdad? Aunque esos no son los términos correctos, pero eso es básicamente eh, la forma que coloquialmente nos referimos a los términos de las fracciones, ¿verdad? Al de arriba, que es numerador, ¿verdad? Le decimos de esa forma. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como un ejemplo? Si tenemos la fracción 3 sobre 2 multiplicado por 1/4. Para resolver esa multiplicación, lo que se hace es multiplicar o sea, el de arriba de la primera fracción, que sería 3, lo multiplicamos por el de arriba de la segunda fracción, o bien numerador del primero por numerador del segundo. Luego, de igual forma, hacemos en el denominador, sería 2/4. Lógicamente, esos números no van a quedar así, sino se va a resolver la multiplicación y luego queda 3/8. Ahora, ¿qué podemos hacer más después de ahí? Bueno, en aquellos casos en que se pueda simplificar, hay que hacer la simplificación. En esta ocasión no hay nada que simplificar. Veamos un segundo caso o un segundo ejemplo. Consideremos 4/3 multiplicado por menos 6/5. Ok, ¿qué podemos hacer ahí? Eso multiplicaríamos el 4 multiplicado por el menos 6 y el 3 multiplicado por 5, ¿verdad? Eso nos daría menos 24 sobre 15. Resulta que en esta ocasión, esos dos números, el 24 y el 15, sí son simplificables. ¿Por qué sabemos que son simplificables? Bueno, porque
Si bien es cierto, 24 tiene mitad, pero 15 no tiene, resulta que tercera sí lo tienen ambos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que calcular la tercera de las dos expresiones. Entonces vamos a simplificar 24, lo podemos hacer por acá, que sería dividirlo entre 3. Eso me daría, ¿cuánto sería? 8, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces quiere decir que el 24, cuando lo dividí entre 3, me dio menos 8, ¿verdad? Luego tendríamos, si quiere podemos colocar el menos ahí para tener claro que el menos se sigue manteniendo. Ahora el 15 lo vamos a dividir entre 3, que nos daría 5. Quiere decir que el resultado de la simplificación sería menos 8 sobre 5. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Vamos con la otra. Consideremos un ejemplito por ahí. Menos 4 tercios por 2 quintos. Vamos a tratar de hacer esa que está ahí. Voy a apagar un momento la cámara. Ok, ahí tendríamos entonces que el resultado de esa multiplicación en el numerador, ¿cuánto nos daría? Pues 8, ¿verdad? Y el denominador, y muy importante, es el detalle de que es un 8 positivo. Ahora, en el denominador nos daría 15. Y ahí, en el caso de ese que nos da 15, pues no hay más que simplificar, porque tanto el 8 como el 15 no tienen un número que los divida a ambos a la vez, ¿verdad? Excepto uno. Ok, consultas hasta el momento. De mi parte no, profe. Ok, muchas gracias. Cuando tenemos los números racionales, tenemos que tener claro que también entran en juego aquellos que no son necesariamente o que no están escritos en forma de fracción. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos van a estar escritos en forma de fracción. Podríamos tener números, uno que esté escrito como fracción, otro que sea un número entero, pues uno que sea una fracción, otro que sea en forma decimal, en forma mixta, en fin, todas las posibles combinaciones. Entonces vamos a considerar algunas de las posibilidades. Dime, Jimena. Profe, ahora que usted había dicho que en el numerador teníamos 8, digamos, en la hora de multiplicar las dos fracciones, se tiene que multiplicar menos 4 por menos 2, así es, ¿verdad? ¿Correcto? Yo yo lo había multiplicado y me salió 6. Ok. Lo hiciste en la calculadora. Sí. Ok, bueno, depende de la calculadora que usaste, pueda que cometieras un error. Bueno, podemos usar una de estas, ¿verdad? Una de las calculadoras científicas, o bien una sencilla. ¿Cuál usaste tú? Una sencilla, profe. Ok. El asunto con las sencillas es que en ocasiones el problema de anotar el menos me da que no lo interpreta correcto. Entonces, para estar seguros, ¿verdad? Tenemos que tener claro que cuando multiplicamos números negativos, ¿verdad? Eh, Al igual que cuando son positivos, nada más hacemos la multiplicación 4 por 2, ¿verdad? Si ustedes hacen la multiplicación de 4 por 2, 4 por 2, todos sabemos que eso nos da 8, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, está la ley de signos. Si multiplicamos un número positivo por otro positivo, el resultado de esa multiplicación nos daría positivo. Ahora bien, si multiplicamos un negativo por otro
negativo, el resultado de la multiplicación también nos da positivo, que es el caso de acá. Entonces, si nos da un positivo por otro negativo, eso nos va a dar negativo. Si nos multiplicamos un negativo por otro positivo, eso nos va a dar negativo. Entonces, ¿a qué viene eso? Bueno, en el caso de Jimena, es muy importante que tengamos presente que a veces hay que ser desconfiados con la calculadora, no porque no se pasa, no haga operaciones bien, sino que a veces eh, no digitamos bien o la calculadora nos engaña. Entonces, tenemos que tener claro cómo se podría hacer esa multiplicación de, de menos 4 por menos 2 sin utilizar la calculadora cuando no tenemos una científica. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos así sin considerar los signos, el 4 por el 2, que nos da 8, y luego aplicamos la ley de signos. Vea que tanto menos 4 como menos 2, los dos son negativos. Quiere decir que el resultado me va a dar 8 positivo. Entonces, tal vez ese sería el detalle que hay que utilizar cuando no tenemos esa opción de la calculadora. ¿Estamos de acuerdo, Jimena? Sí, profe, gracias. Gracias a usted por la consulta. Es muy importante que hagan ese tipo de consultas porque probablemente a alguno también pueda que la calculadora lo engañó. Entonces, cuando hacemos una consulta, algún otro compañero también se ve favorecido. Consideremos un ejemplo 4. Ejemplo 4. Vamos a multiplicar 2 tercios por 6. 2 tercios multiplicado por 6. Algunos dirán, bueno, yo sé que el de arriba por el de arriba, pero ¿qué hacemos con ese 6? Bueno, resulta que cuando tenemos un número entero como es ese 6, debemos tener claro que escribir 2 tercios por 6 es lo mismo que escribir 2 tercios por un numerito que podemos colocar, que sería un 1 imaginario, que es el que podemos colocar debajo de cualquier número entero. Y ese número es el que nos va a servir para hacer la multiplicación como lo hicimos antes, que sería ahora ¿qué? 2 por 6, que sería, bueno, podemos escribirlo y luego resolverlo como gusten. 2 por 6. Y en el denominador escribir 3 por 1. En el numerador eso nos daría 12 y en el denominador eso nos daría 3. Ahora, resulta que este número o esta fracción, como gusten mencionarlo, es un número que es simplificable. ¿Por qué es simplificable? Porque resulta que el 12 y el 3 ambos tienen tercera. Consideremos lo siguiente. 12 lo dividido entre 3 nos da 4. Eso sería 4 arriba. Ahora, 3 dividido entre 3, eso nos da 1. Entonces eso sería 4 entre 1, lo cual ya sabemos que un 4 con un 1 abajo es lo mismo que escribir el 4 solito. Entonces, noten lo que hicimos. Calculamos, calculamos la multiplicación de 2 tercios por 6. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, a ese 6 le vamos a colocar un 1 imaginario que sabemos o deberíamos de conocer, y si no, pues lo conocen desde ahora, que cualquier número entero vamos a poder colocarle en el denominador un 1. ¿De acuerdo? 5. Consideremos menos 8 multiplicado por 5 cuartos o 5 doceavos. Vamos a ver qué tiene ese número. Tal vez lo sacan una hojita y lo tratan de hacer por ahí. Ok. Ahora, en el numerador eso nos daría menos 40, ¿verdad? Y en el denominador, o sea, abajo, nos daría 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a tener que simplificar. ¿Por qué yo sé que hay que simplificar?
Bueno, porque ese 40 tiene mitad y ese 12 tiene mitad. Entonces vamos a tener que calcular la mitad de 40. La mitad de 40 es 20 y la mitad de 12 es 6. ¿Ok? Ahí tendríamos que esa fracción es 20 sobre 6. También, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ahí falta el negativo. El menos 40 sobre 12 se puede escribir como menos 20 sobre 6. Todavía ese 20 y ese 6 tienen otra vez mitad. De hecho, la mitad del 20 negativo va a ser igual a menos 10. Y la mitad de 6 es igual a 3. Entonces quiere decir que eso va a ser igual ¿a qué? A menos 10 sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de hecho, ahora que usted dijo así, digamos, yo, algo más fácil que se puede hacer también, creo que también la fracción que nos dio, o sea, el 40 sobre 12 también se puede simplificar de una vez de 4 y dar la simplificación final, o sea, menos 10 sobre 3. Perfecto, excelente. Esa es otra alternativa bastante eficiente, ¿verdad? Que en algunas ocasiones puedo visualizar que no solamente tienen mitad los dos, sino también tienen cuarta. Excelente alternativa. También es una alternativa. De pronto ahí hay números que usted les puede sacar la sexta de una vez a los dos. Entonces lo calculamos. Muchas gracias. Veamos las 6. Consideremos ahora este otro. 2, ok, voy a hacer el numerito más grande. 2 y 1/3 multiplicado por menos 5. Ok, ese número que está ahí, esos dos números que se están multiplicando ahí, tengo que primero dejarlos como una fracción, como dos fracciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? El primero, el 2 y 1/3, recuerden que 2 y 1/3 se escribe como, recuerden que es 2 por 3 más 1 sobre 3. ¿Y eso cuánto sería? Pues básicamente 7/3. O sea, 2 por 3 es 6 más 1 7. Entonces, la primera parte, ese número mixto, se va a escribir como 7/3. Ahora bien, el menos 5 sobre menos 5 sobre 1, ¿verdad? Eso sería ese numerito imaginario que vamos a escribir por ahí. Y eso sería, ahora sí, la multiplicación que es numerador por numerador y denominador por denominador. Sería 7 por menos 5 y en el denominador voy a escribir 3 por 1. Eso me estaría dando menos 35 sobre 3. Sabemos que ese número no es simplificable y lo vamos a dejar ahí. Adicional a lo que la compañera sugería de utilizar la simplificación, recuerden que toda calculadora me permite simplificar. Por ejemplo, el número de arriba, el menos 40 doceavos, ustedes perfectamente lo pueden digitar en sus calculadoras y les va a dar de una vez la simplificación, ¿verdad? Entonces, la fracción menos 35, digamos que a ustedes no se les ocurre o no se acuerdan cómo simplificar esa. Bueno, ya sabemos que si ustedes le escriben la fracción, le dan igual y aparece la misma, es porque esa fracción ya no es más simplificable. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahí hemos multiplicado pues un número mixto por un número entero usando la transformación a fracción. Entonces, esa sería otro tipo de situación. Consideremos un ejemplo 7 donde tenemos una fracción, digamos 2,4 negativo, lo vamos a multiplicar por 6. Voy a desactivar el video un momento. A ver si no me da problemas el internet. Ok, si quieren, ¿qué podríamos hacer en este caso?
para hacer esa multiplicación. Hay que convertir eso, pasarlo a el menos Pero por 2,4. Ok, perfecto. Hay 3 intervenciones, pero creo que todos están en lo correcto. Muy bien. Por ahí creo que estaba Valeria, estaba Jimena y hay otra voz que escuché por ahí, pero no la logro distinguir. Muchas gracias. Sí, correcto. Entonces, en este caso, hay que pasar ese menos 2,4 a fracción. Lo podríamos hacer por aquí por separado. Menos 2,4. Recuerden que lo que se hace es escribir el menos 24 sobre un 1 y tantos ceros como parte decimal tenga, que sería menos 24 décimos. Ese menos 24 décimos, lo más fácil es simplificarlo, que menos 24 décimos lo podemos escribir como menos 12 sobre 5, sacando mitad a cada uno. Recuerden que la otra forma de escribir una fracción sería, pasar la fracción sería escribiendo el menos 2,4 y luego darle igual y nos damos cuenta que es menos 12 quintos. Ya transformamos el decimal a fracción. Entonces, esa primera parte sería menos 12 quintos multiplicado por, y recuerden que ahí tenemos un 6 con un 1 en el denominador. Y eso nos daría, ¿cuánto nos daría la primera parte? Sería la multiplicación de 12 por 6. ¿Cuánto nos daría 12 por 6? 72. Pero como uno de ellos era negativo, entonces quedaría menos 72 sobre 5 por 1, que serían 5. Ahora, esa expresión ya no es más simplificable. Se va a quedar de esa forma. Ok, recordemos que al tener la calculadora como alternativa de revisión, podríamos perfectamente decir, bueno, yo voy a verificar que lo que hice está bien. Menos 2,4 multiplicado por 6. Eso me daría menos 72 quintos, que también tiene una forma decimal, que es menos 14 cuartos. Ahora, es muy importante tener claro que en un procedimiento que se solicite no es correcto, o al menos para verificar de mi parte que ustedes están comprendiendo el proceso, no es suficiente que me den la respuesta. Deben aparecer los pasos que ustedes utilizaron para llegar al resultado final. Consultas, comentarios. ¿Todo claro? Todo claro, profe, a mí me quedó claro. Ok, muy bien. Ahora, continuamos con el otro, el 8. Una última posibilidad que sería que tengamos algo como esto. Menos 3,2 multiplicado por 4 y un octavo. Tratemos de hacer esa un momentito. Les doy un espaciocito para que lo traten de hacer. Veamos. Aquí tendríamos entonces que primero convertimos el menos 3,2. Menos 3,2 va a ser igual a menos 32 sobre 10, que sería menos 16 sobre 5, ¿verdad? Y luego el 4 y un octavo se va a hacer como 4 por 8 más 1 sobre 8. Y eso sería 33 sobre 8. Entonces, al final de cuentas, la fracción se va a convertir con la multiplicación va a ser menos 16 quintos, ¿sí? Multiplicado por 33 sobre 8. ¿Sí? La multiplicación de arriba me quedaría ¿cuánto? Sería 16 multiplicado por 33, lo que me quedaría 528. Y en el denominador va a quedar 5 por 8, que sería 40. Ahora, ¿cómo queda la simplificación de esa expresión?
creo que, bueno, ahí faltaba el negativo de arriba, ¿verdad? Que es un menos 16 por 33. Ahora vamos a calcular, eh, como decía la compañera hace un rato, resulta que no solamente tiene mitad, no sé, no solo tiene cuarta, sino en este caso también tiene octava. Podríamos hacer la simplificación como ya sabemos hacerla, o bien vamos a escribir para brincarnos ese paso, para no ser tan largo el procedimiento, la simplificación, ¿cuánto les dio? Ya con el resultado final, menos 66 sobre 5. ¿Ok? ¿Cómo les fue con ese? ¿Les dio? A mí sí me dio, profe. Muy bien. Ahí tendríamos ya la multiplicación de una expresión en forma decimal por una en su forma de número mixto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues convertir esas expresiones a la forma fraccionaria y resolver las multiplicaciones como vimos antes, ¿verdad? Que es numerador por numerador, denominador por denominador. Ok, vamos a tratar de plantearnos algunas otras ideas. Ok, una idea importante es el cómo vamos a ver esto en un posible problema de aplicación. Resulta que de forma cotidiana vamos a utilizar algunos términos para referirnos a las fracciones o a cálculos de fracciones. ¿Cómo sucede esto? Bueno, resulta que yo puedo, bueno, ustedes normalmente alguien le dice, dame la mitad de ese racimo de bananos, ¿verdad? Y de pronto sabemos que eh, si el racimo de bananos tenía 20, pues, bueno, la mitad de 20 serían 10. Entonces, tome los 10 bananos, ¿verdad? Dame la mitad del dinero que tiene usted ahí. Entonces, esa idea de la mitad es es una situación que habitualmente utilizamos. Sin embargo, no solamente la mitad que se asocia al número un medio, ¿verdad? Al número existe, sino también existen otras que se refieren precisamente a eso, a las partes de un total. Entonces, de pronto alguien le puede preguntar, dame la tercera parte de lo que usted se gana. Bueno, ¿qué es la tercera parte? Bueno, lo que yo me gané dividido entre 3 y eso es lo que me dan. Por ahí todavía va siendo manejable. Bueno, ¿qué pasa si me dicen, dame 2/3 partes de lo que usted se gana? La puña. Primero que es bastante dinero, bastante parte de lo que me deja muy poco a mí, ¿verdad? Pero 2/3 partes sería, como ya algunos lo saben en el tema anterior, es tomar la cantidad y dividirla. Bueno, consideremos, ya, y ahora para escribirlo, para que no quede tan en el aire, 2/3, 2/3 de, no sé, digamos 90. 2/3 de 90. Para muchos, la forma de hacer eso, por lo que vieron en la escuela, era tomar el 90, dividirlo entre 3, que me da precisamente 30, y luego ese 30 lo multiplico por 2 y me daría 60. Ok, viéndolo gráficamente, lo que quiere decir es que si usted tiene una cantidad grande son 90, 2/3 partes, que viene siendo algo como esto, ¿verdad? Colorear esta parte, 2/3 partes sería, pues viéndolo gráficamente, lo que es dividir el 90 en 3 partecitas de 30, 30, 30 y 30, y tomar 2 de esas partes. A eso se refiere 2/3 de 90, que dividí el 90 entre 3, me dieron 30 cada parte y tomé 2, que serían 60. Entonces, 2/3 de 90 son precisamente, 2/3 de 90 es 60. Hasta el momento es algo relativamente conocido, es algo que ustedes
normalmente hacían, ¿verdad? Esa es una forma en que se ve en la escuela. Ahora, resulta que no es la única forma para denotar las partes de algo. Entonces yo podría hacer ese mismo cálculo, o sea, los 2/3 de 90, pero utilizando la operación multiplicación. Y eso es muy importante tenerlo claro. Eh, Cuando ustedes les preguntan o tienen que utilizar esa idea de 2/3 de algo, es muy importante tener claro primero que se refiere a eso. Ahora, 2/3 de 90 lo puedo hacer como, como, eh, como una operación en la cual lo que voy a hacer es multiplicar 2/3 por 90. Si ustedes quieren calcular 2/3 de 90, pueden hacer 2/3 por 90. Eso sería igual a multiplicar. ¿Y cómo se hace eso? Recordemos que hay un 1 imaginario debajo del 90 y van a hacer lo mismo también, que sería 2 por 90 multiplicado y 3 por 1. ¿Ok? ¿Cuánto me daría eso? Eso me daría 180 sobre 3. Calculamos la simplificación de ese 180 sobre 3 y vemos que si sacamos tercera al 180 y sacamos tercera al 3, nos va a quedar 60 sobre 1. Eso nos daría 60. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos calcular los 2/3 de 90 utilizando solo la multiplicación de 2/3 por 90. Entonces, cuando tenemos que calcular la fracción de una cantidad, la podemos hacer como lo hacíamos antes, que era dividiendo entre el de abajo y multiplicando por el de arriba, o bien multiplicando esa cantidad por la fracción que me están dando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, a manera de ejercicio, vamos a calcular, digamos, 2 o 3 quintos, 3 quintos de 80. Calculemos 2 séptimos de 49. Calculemos eso que está ahí. Les doy un momentito para que lo resuelvan. Ok, repito porque no estaba grabando. Hacemos la multiplicación de 3 quintos por 80. 80 lo escribimos como 80 sobre 1, 3 por 80 y 5 por 1. Eso me daría 240 sobre 5. Calculamos la quinta de 240 y 240 tiene quinta. Precisamente es 48. Y la quinta de 5 que sería 1. Entonces, como dice la compañera, eso nos daría 48. ¿Qué quiere decir eso? Y es muy importante que interioricemos esa forma de referirnos a fracciones. Si a ustedes le dicen, bueno, las 3/5 partes de esos 80 colones son suyos. ¿Cuánto lo que es suyo? Ah, bueno, pues es 48. Eso sería lo que es mío, ¿verdad? Ahora, ya aquí empieza un detalle bastante interesante. El detalle interesante al que me refiero es que alguien podría saber multiplicar, pero si no sabe qué significa 3/5 partes de algo, pues no va a poder hacer la multiplicación. Entonces, es casi que igual de importante saber hacer la multiplicación de 3/5 por 80 que relacionar esa frase que coloquialmente le pueden decir en algún momento, ah, bueno, dame 2/3 de eso. ¿Y eso cuánto es? No importa si lo hace a mano, si lo hace en calculadora, pero lo importante es que sepa qué es lo que hay que hacer. Porque si no sabes qué hay que hacer, si no sabes que hay que hacer una multiplicación,
Da lo mismo que tengas una computadora, una calculadora, lo que sea. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que en un problema, lo relevante va a ser probablemente que usted sepa que lo que hay que hacer es esta multiplicación, ¿verdad? El que lo haga a calculadora o que lo haga manualmente, pues va a pasar a segundo plano en la resolución de un problema. Entonces, es muy importante siempre saber que en un problema tienes que saber también el qué hay que hacer y el cómo se hace. ¿Ok? ¿Ya hicieron el otro? Yo sí, profe. Ok, gracias Valeria. 2/7 se multiplica por 49, pero 49 se escribe como 49/1. Ahora multiplicamos el 2 por el 49 y el 7 por el 1. El 2 por el 49 ya sabemos que nos da 98. Eso es igual a 98. Y el de abajo es un 7. A veces esas simplificaciones, si las queremos hacer manualmente, a veces nos cuesta un poco. Bueno, aquí lo que va a suceder es que lo único que vamos a poder sacar abajo es séptima. Entonces en el 98 lo único que va a poder existir es séptima. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplificamos 98 dividido entre 7, que sería 14. Y 7 dividido entre 7 quedaría 1, que es lo mismo que tener eh, pues 14. Recordemos que ustedes pueden verificar esa multiplicación. ¿Cómo hacemos esa multiplicación? Pues simplemente hacemos la fracción 2 sobre 7 multiplicado por 49. Eso me daría pues precisamente 14. Igual pueden verificar que lo que les dio es correcto. Consultas. No. Muchas gracias. Ahora vamos a ver un último detallito. Vamos a considerar lo siguiente. Juan tiene 50 bolas. Dos quintos son rojas. Y el resto verdes. La pregunta es, ¿cuántas son de cada color? ¿Ok? Tratemos de hacerlo. Igual les doy un momentito para que lo traten de pensar, para que no lo resuelva yo de una sola vez. Ya casi vamos terminando, pero ya terminamos con este problemita. Como pueden notar, bueno, ya para resolver este ejercicio tendremos que calcular primero la cantidad que me representa de rojas. Es una alternativa. Entonces, la cantidad de bolas rojas sería los 2 quintos de 50. 2 quintos de 50 se resuelve multiplicando 2 quintos por 50. Sabemos que 2 quintos por 50 es multiplicar 2 quintos por 50 sobre 1. Esto sería 2 por 50 y 5 por 1. Eso sería 100 sobre 5, que al simplificar me daría 20. Quiere decir que 20 son rojas. Lógicamente, si 20 son rojas, las verdes sería lo que haga falta para llegar a esos 50. Entonces, 50 menos las 20 me va a dar 30, que son ¿qué? Las bolas verdes. Y eso sería básicamente.